Bienvenidos de nuevo al radar del dólar. En nuestros últimos análisis, hemos diseccionado la deuda pública del gobierno y la quiebra silenciosa del consumidor. Hemos visto cómo el Estado gasta lo que no tiene y cómo las familias se endeudan para sobrevivir. Pero hoy vamos a completar el triángulo del desastre. Hoy vamos a hablar de la tercera pata de esta mesa que está a punto de romperse, y quizás sea la más peligrosa porque es la que sostiene directamente al sistema bancario donde guardas tu dinero. Hoy vamos a caminar, metafóricamente, por las calles de San Francisco, de Chicago, de Nueva York y de Los Ángeles. Pero no vamos a ver el brillo y el glamour de las películas. Vamos a ver rascacielos que se han convertido en cementerios verticales de cristal y acero. Vamos a hablar de la crisis de los bienes raíces comerciales, el famoso commercial real estate, y de por qué hay un agujero negro de 1,5 trillones de dólares que los bancos y los reguladores están intentando ocultar desesperadamente. Para entender la magnitud de esto, primero tenemos que aceptar que el mundo cambió en 2020 de una forma que el mercado inmobiliario se niega a reconocer. El experimento forzoso del trabajo remoto demostró algo que aterroriza a los dueños de oficinas. Las empresas pueden funcionar sin tener a 5.000 empleados metidos en una torre en el centro de la ciudad. Aunque los grandes CEO como los de Amazon o JP Morgan exijan la vuelta a la oficina, la realidad es que la tasa de ocupación física en las grandes metrópolis de Estados Unidos sigue estancada muy por debajo de los niveles de 2019. Y aquí empieza el problema matemático. Un edificio de oficinas vale dinero en función de las rentas que genera. Es una calculadora gigante. Si el edificio está lleno y las empresas pagan alquileres altos, el edificio vale mucho. Si el edificio está medio vacío, o si tienes que bajar los alquileres para atraer a alguien, el valor del edificio se desploma. Estamos viendo casos reales, no teóricos, que parecen de ciencia ficción financiera. Edificios emblemáticos en San Francisco que se vendieron por 300 millones de dólares hace 5 años, hoy se están vendiendo por 60 millones. Estamos hablando de descuentos del 70 u 80%. Eso no es una corrección de mercado, eso es una destrucción total de valor. Es una liquidación por derribo. Pero, ¿por qué debería importarte a ti que un fondo de inversión pierda dinero con un edificio? Aquí es donde la historia se pone oscura. La mayoría de estos edificios no se compraron con dinero en efectivo. Se compraron con deuda, se compraron con préstamos bancarios masivos. Imagina que tú compras una casa por $1 millón. Pones 200.000 de entrada y el banco te presta 800.000. Si mañana tu casa vale $200.000, tú has perdido tu entrada, pero el banco tiene un problema gigantesco, porque el activo que garantiza el préstamo ya no cubre la deuda. El mercado de bienes raíces comerciales funciona de una manera muy específica y peligrosa. A diferencia de tu hipoteca residencial, que suele ser a 30 años con una tasa fija, los préstamos comerciales son a corto plazo, generalmente a 5 o 7 años. Al final de ese periodo, no has terminado de pagar el edificio. Tienes un pago final gigante, una cuota balón, o lo que es más común. Tienes que refinanciar la deuda. Tienes que pedir un préstamo nuevo para pagar el viejo. Y aquí es donde nos estrellamos contra el muro de vencimientos. Durante la última década, los propietarios de estos edificios se endeudaron cuando las tasas de interés estaban al 2% o al 3%. El dinero era gratis, los números cuadraban perfectamente, pero ahora, en 2024 y 2025, billones de dólares de esa deuda están venciendo. Los dueños tienen que ir al banco a refinanciar, pero se encuentran con dos sorpresas mortales. La primera es que las tasas de interés ya no son del 3%. Son del 7% o del 8%. Eso significa que el costo de la hipoteca se duplica o triplica de la noche a la mañana. La segunda sorpresa es que el banco mira el edificio y dice: oye, este edificio está medio vacío. Antes valía 100 millones, pero ahora mis analistas dicen que vale 50. No te puedo prestar lo mismo que antes. Tienes que poner la diferencia en efectivo. El propietario se encuentra atrapado. El edificio genera menos dinero por el trabajo remoto, la hipoteca cuesta el triple por las tasas de interés, y encima el banco le pide que inyecte millones de dólares en capital para renovar el préstamo. ¿Cuál es la decisión racional de muchos propietarios? Le dan las llaves al banco. En la industria lo llaman jingle mail, el correo que tintinea, porque imaginas las llaves dentro del sobre enviadas al banco. Grandes fondos de inversión como Blackstone o Brookfield ya lo han hecho en varios edificios. Simplemente dejan de pagar, asumen la pérdida de su inversión inicial y se van. Le dicen al banco:
El edificio es tu problema ahora. Y aquí llegamos al corazón del riesgo sistémico. ¿Quién tiene estos préstamos? Si miramos a los gigantes, a los bancos, too big to fail, como JP Morgan o Bank of America, ellos fueron relativamente prudentes. Tienen exposición, sí, pero tienen tanto dinero en otras cosas que pueden absorber el golpe. El peligro real, la bomba de relojería, está en los bancos regionales. Los bancos pequeños y medianos de Estados Unidos, esos cientos de bancos que financian la economía local, son los que poseen casi el 70% de toda la deuda de bienes raíces comerciales. Estos bancos prestaron agresivamente porque era su negocio principal. Y ahora, sus balances están llenos de préstamos respaldados por oficinas vacías y centros comerciales en decadencia. Si estos bancos tienen que reconocer la realidad, si tienen que marcar en sus libros de contabilidad que esos activos valen la mitad, muchos de ellos estarían técnicamente insolventes mañana mismo. Su capital se evaporaría. Estaríamos ante una repetición de la crisis de Silicon Valley Bank, pero a una escala nacional y mucho más lenta y dolorosa. Esto nos lleva a lo que yo llamo el bucle de la muerte urbano, o Urban Doom Loop. Es un círculo vicioso. Las oficinas se vacían, por lo que los trabajadores no van al centro. Si no hay trabajadores, los restaurantes, las tintorerías y las tiendas de conveniencia cierran. Si los negocios cierran, la ciudad recauda menos impuestos. Si la ciudad tiene menos dinero, recorta en servicios de limpieza, policía y transporte. La ciudad se vuelve más insegura y sucia. Y eso hace que más empresas y más gente se quieran ir. Y el ciclo empieza de nuevo, cada vez peor. Ciudades como San Francisco o St. Louis están atrapadas en esta espiral. Y los edificios que están en medio de esa espiral son los activos que respaldan los ahorros de millones de americanos en los bancos regionales. Entonces, ¿por qué no ha explotado todo todavía? Si los números son tan catastróficos, ¿por qué no vemos quiebras bancarias masivas cada semana? La respuesta tiene 3 palabras. Extend and pretend. Extender y fingir. Los reguladores bancarios y la Reserva Federal, aterrorizados por lo que podría pasar en un año electoral, han dado luz verde a una estrategia de negación de la realidad. Están permitiendo a los bancos modificar los términos de los préstamos con los dueños de los edificios para no tener que declararlos como morosos. Básicamente, el banco le dice al dueño: mira, no me pagues el principal, págame solo un poco de interés, y fingiremos que este préstamo sigue vigente y al día. Al hacer esto, el banco no tiene que reconocer la pérdida en su balance y no tiene que reservar capital para cubrirla. Todo el mundo gana tiempo. El banco finge que es solvente, el dueño finge que sigue siendo propietario, y el gobierno finge que la economía es fuerte. Es exactamente la misma arrogancia y ceguera voluntaria que vimos en 2007 antes del colapso de las hipotecas subprime. Creen que si ganan suficiente tiempo, las tasas de interés bajarán, los empleados volverán a las oficinas y los precios se recuperarán. Están apostando la estabilidad del sistema financiero a un milagro. Pero hay un problema con esa apuesta: el cambio estructural del trabajo. El trabajo remoto e híbrido no es una moda pasajera, es un cambio de paradigma tecnológico y cultural. Esas oficinas de clase B y C, los edificios viejos y mal ubicados, nunca volverán a llenarse. Son obsoletos, y esa deuda nunca se pagará. Las consecuencias de esto van más allá de Wall Street. Esto te afecta a ti, en la economía real. Cuando los bancos regionales están llenos de préstamos malos, ¿qué hacen? Dejan de prestar, entran en modo de supervivencia. Esto se llama credit crunch, o contracción del crédito. Si tienes una pequeña empresa, una panadería, un taller mecánico o una startup tecnológica, y vas a tu banco local a pedir una línea de crédito para operar o expandirte, te van a decir que no. O te van a ofrecer tasas imposibles. No porque tu negocio sea malo, sino porque el banco está intentando tapar sus agujeros inmobiliarios y necesita guardar cada centavo de liquidez. Las pequeñas y medianas empresas son las que crean la mayoría del empleo en el país. Si les cortas el crédito, cortas la contratación. Y así es como una crisis de edificios vacíos se transforma en una crisis de desempleo. Es una transmisión directa desde los rascacielos vacíos hasta la cola del paro. Además, tenemos que hablar de quiénes son los inversores detrás de esto. No son solo millonarios con sombreros de copa. Los fondos de pensiones, las aseguradoras y los fondos de inversión inmobiliaria, REITs, donde muchos pequeños ahorradores tienen su dinero, están fuertemente expuestos a este sector. Si el valor de estos activos se actualiza a la realidad,
las pensiones de millones de personas sufrirán un recorte implícito. La Reserva Federal lo sabe. Jerome Powell lo ha mencionado en sus discursos, diciendo que habrá dolor y que algunos bancos pequeños quebrarán. Lo dicen con la boca pequeña para no causar pánico, pero lo saben. Están intentando gestionar una demolición controlada. Pero en economía, las demoliciones rara vez son controladas. Una vez que se pierde la confianza, el contagio es rápido y brutal. Estamos ante un escenario donde hay 1,5 trillones de dólares en préstamos que vencen antes de finales de 2025. Es un muro de deuda que no se puede saltar. La única solución que le queda al sistema es, una vez más, la intervención monetaria. Cuando los bancos regionales empiecen a caer de verdad, cuando ya no puedan extender y fingir más, veremos a la Fed crear nuevas facilidades de préstamo, imprimir dinero para comprar esa deuda tóxica o inyectar capital para forzar fusiones bancarias. Y volvemos al punto de partida de todos nuestros videos. La solución a un problema de deuda siempre es más inflación. La solución es devaluar el dólar para tapar los agujeros de los balances bancarios. Por eso insistimos tanto en este canal en mirar la imagen completa. No puedes analizar la economía solo mirando el empleo o la inflación de hoy. Tienes que mirar lo que está escondido bajo la alfombra. Y bajo la alfombra de los bancos regionales de Estados Unidos hay una montaña de contratos de alquiler que ya nadie paga y edificios que valen una fracción de lo que dicen los libros. Mi consejo no es que entres en pánico y saques todo tu dinero del banco mañana para meterlo debajo del colchón. Pero sí es un momento crítico para evaluar dónde está tu riesgo. ¿Tienes más de la cantidad asegurada, $250.000, en un solo banco regional? ¿Tu portafolio de inversión depende demasiado de bienes raíces comerciales o de fondos que invierten en ellos? La diversificación ya no es una palabra de moda, es una necesidad de supervivencia. Activos reales, oro, quizás Bitcoin para algunos, bonos a corto plazo del tesoro. Cualquier cosa que no tenga riesgo de contraparte bancaria directo empieza a parecer mucho más atractiva en un mundo donde el sistema bancario está jugando al juego de la silla musical con edificios vacíos. Las ciudades fantasma son reales. Puedes verlas si viajas al centro de San Francisco o paseas por ciertas zonas de oficinas de Nueva York un lunes por la mañana. El silencio en esas calles es el sonido de una crisis financiera gestándose a cámara lenta. Los bancos esperan que no te dé cuenta hasta que sea demasiado tarde. Pero en el radar del dólar, nuestro trabajo es encender la luz antes de que ocurra el choque. La pregunta que os dejo hoy es: ¿creéis que el gobierno dejará caer a los bancos regionales para limpiar el sistema, o volverán a rescatarlos a costa de nuestros ahorros vía inflación? La historia sugiere lo segundo, pero la magnitud de este agujero es tal que quizás, esta vez, la impresora no sea suficiente. Gracias por acompañarme en este análisis de la trilogía de la deuda. Mantened los ojos abiertos, cuidad vuestro patrimonio y no os creáis la narrativa de que todo está bajo control. Hasta la próxima.